Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha al Burro. Una vez más, como tantas veces, tengo a mi lado a mi hermano, mi compañero en esta aventura. Buenas. A un gran burro, a alguien muy inteligente sinceramente, pero bueno, me encanta tenerlo y me encanta hacer estas cosas con él. Y como invitado especial de esta semana tengo a una persona muy especial, un hombre de Dios, un hombre que fue transformado por Dios y que lo sigue siendo día tras día. Una persona que conozco mucho y que estoy muy orgulloso de poder llamar mi suegro. Quiero que comparta hoy su historia con todos ustedes porque si a mí me impactó ver todo su proceso o escuchar de lo que fue su proceso y hoy día ser testigo un poco más en primera persona de eso, creo que a muchos lo va a impactar hoy. Así que bueno, muchas gracias Walter por aceptar la invitación. Espero que te podamos hacer sentir cómodo y que tu historia transforme muchas vidas como a mí me inspiró a transformar. Así que gracias Walter. Bueno, qué bien, como te digo, corazón, Lemo. La verdad que es un privilegio poder estar acá. Creo que te lo he dicho, ¿no? Que Dios te está usando y te ha levantado como instrumento útil, como ese obrero aprobado que usa bien la palabra. Así que más que contento de poder compartir este espacio. Por ahí cuando ponías bono en las que votemos, había alguna que decía estoy ansioso por ir, bueno, yo ponía ahí. Pero porque la verdad que siempre que podemos hablar del Señor, sabemos que sembramos una semilla a alguien y que a su tiempo dará fruto. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Quiero, antes de ya comenzar, compartir algo que me compartieron esta semana, que me escribió Eladi Musulmana, que no pudo estar hoy, que le encanta estar acá como entrevistador. Me compartió de una familia que no conoce a Cristo, que nunca fue a la iglesia, me mandó y me dice, Kevin, hay una familia que lo estamos pudiendo evangelizar porque vieron Escuchar al Burro, no tenemos ni idea cómo les llegó, no conocían de Dios, pero ellos están viendo los episodios y gracias a eso lo estamos pudiendo evangelizar. Qué bueno. La verdad que vi ese mensaje y justo era el lunes y estaba preparando un poco de contenido. Y como que decía, yo estoy un poco, no cansado, pero como decía, hay que meterle pila a esto, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo excelente. Y bueno, me llegó justo el mensaje de Ladri y fue como una inyección de ánimo de decir, bueno, vamos, porque si esto está funcionando para algunas personas, es como dijo Ladri, es porque nació en el corazón de Dios y Él va a cumplir su propósito a través de esto. Sea quien esté yo, quien sea que esté, Dios va a cumplir el propósito de hablarle a muchas personas. En este caso estoy usando a estos burros acá, pero gloria a Dios por eso. Claro. Ahora sí, Walter. Dale, ¿Te parece que empecemos? cuando vos quieras. Vamos con la pregunta number one. ¿Ya te la sabes? Creo que sí. Sí, lo que he visto en la mayoría de los episodios. ¿Café o mate? Yo mate. Mate. Sí, te conozco. Si podrías sentarte ahora, en vez de nosotros estaría Jesús acá, tomando unos mates, diciendo, ¿qué sé? Jesús, unos matecitos. ¿Qué le preguntarías? Vos sabés que lo estuve meditando, sabía que cuando me dijiste semana pasada que tenía que estar, pero como que hoy me cayó la ficha y bueno, como te decía, estaba un poco nervioso. Pero antes que preguntar, creo que el primero sería, no sé, indescriptible. Creo que todos queremos, si bien tenemos nuestro tiempo acá en la tierra y que sea por mucho, pero que todos creo que anhelamos poder estar en su presencia. Y si lo tuviese enfrente, primeramente le daría gracias, antes que preguntarle, gracias por haber puesto su mirada en mí, por haberme escogido y por haber dado su vida hasta su última gota por todo, por mi rebelión, por mis pecados. Entonces primero le agradecería. Y después creo que, no sé, son cientos de preguntas, pero hay una que hace un tiempo largo yo me puse, no sé si como objetivo, pero creo que lo que me lleva día a día a querer ser mejor y que Dios siga obrando es que un día cuando esté en la presencia de Dios, Él pueda decir que tengo un corazón conforme al de Él. Eso es lo que hoy día me mueve, me lleva a querer seguir buscando más de Dios. Entonces le preguntaría qué debería cambiar, transformar de mi vida para lograr justamente que Él pueda decir eso de mí y qué cosas afianzar para lograr que también el testimonio pueda alcanzar a muchos. Pero básicamente es eso, qué cosas debería cambiar y transformar en mi vida para agradarle al 100% y qué cosas que me diga, bueno, por esto vas bien, seguí afianzándote. Creo que sería esa la pregunta, pero bueno. Está buena.
Y esta es una nueva pregunta que arranca hoy, sos el primero, no la sabes. ¿Con qué personaje de la Biblia te definirías? Vos dirías, bueno, yo soy como tal. Soy como tal. Pedro. Pero, ¿hay un porqué? Y porque creo que Pedro es por ahí, primeramente, ¿no? Era así con su carácter, su temperamento, parecido a lo que era el mío, no, te cortó la oreja mal, como siendo decirlo, Sí. ¿no? Así como por ahí impulsivo, ¿no? Pero cuando se tranquiliza, la plena certeza y confianza que tenía en Jesús. Y siempre tengo un versículo que digo que el primer día que lo leí me impacta y creo que va a ser hasta los últimos días, es cuando él caminó sobre las aguas. Cuando se animó a creerle en lo sobrenatural, lo que no se podía hacer. Y también hay cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero le tuve que creer, no me queda otra. Y ahí vi lo sobrenatural. Entonces me identifico con Pedro. Me gustaría ser como Pablo. Yo te hubiera identificado como Moisés, que también fue medio arrancado verde al principio y después fue el más manso del mundo. Vale, más manso dice. Lo escribió él mismo, así que hay que ver. Pero te hubiera dicho Moisés porque quizás por lo mucho que te conozco, o en realidad no tanto, pero te conozco bastante, he visto como cada vez sos una persona más mansa, más humilde, es un tipo súper servicial, súper amoroso con tu familia, bueno, conmigo también, que soy tu familia, soy tu yerno, así que puedo experimentar esa. He escuchado historias de vos de antes, pero bueno, ya, ahora lo van a escuchar. Gracias a Dios no conociste a tu hija en esa época. No, gracias. Igual no me contactó a mí primero, entre comillas. Nah. Por la suegra. Claro, sabía dónde. Kevin ya sabe todo lo que lo aprecio, todo lo que es para mí. Y la verdad que el hijo varón que no tuvo tú. Sí, siempre me lo decís y como yo siempre te digo, sos como un papá para mí también. Y me encanta tenerte en mi vida, sos un consejero, un hombre que Dios puso en mi vida para guiarme en muchas cosas también. Y esto se lo digo a todos ustedes, los que están ahí, los jóvenes, los que están ahí que les gusta alguna chica. Me voy a poner de ejemplo porque creo que es algo muy lindo, no solo para la chica, sino para los padres también, él lo podrá decir. Si están pensando en alguna chica, si les gusta a alguien, traten de ser respetuosos con los padres. Y algo que hice yo y que recomiendo que hagan, pidan permiso antes de hacer cualquier cosa. Yo una vez le pedí permiso para hacer un regalo en el Día de los Enamorados. No éramos novios, éramos amigos, estábamos cerca. Fui y le pedí permiso a él. Después, cuando nos pusimos de novio, por supuesto también pedí para hablar con él y nos sentamos y senté ahí en una mesa frente a él, me temblaban las piernas, pero fue pedirle permiso para ponerme novio con su hija. Y bueno, creo que vos lo tomaste como una actitud de respeto a eso, y si yo era capaz de hacer eso, seguramente iba a entender que iba a enviar a tu hija. Es algo muy lindo para los padres, sí que háganlo. No sé si para vos fue lindo o no, pero La verdad que sí, es primero saber, ¿no? Que estaba todo en el guión del Señor, parte del principio de una gran historia de ustedes, pero como papá, sí, es gratificante, es muy lindo que esos gestos, ¿no? Para hacer un regalo, aunque no era un novio, pedir permiso y ni hablar cuando se iban a poner de novio. Inclusive lo he contado y muchos quedan sorprendidos de que ya eso no se usa más. Antes sí, era una costumbre, ¿no? Antes de ponerse de novio, pedir permiso. O pedir la mano, como se decía. Sí. Así que la verdad que como papá es algo muy lindo. ¿Y te llevó unas vacas para pedirte la mano? la dote. Claro. No, en realidad saco dote continuamente, pero con los asados que me dan le vivo sacando. Él me está pagando a mí. Nada, pero bueno, ahí. La verdad que ahí, cuando fue el casamiento, que yo le entregué a Sashi, yo le di un abrazo y le dije algo, y le dije que bueno, que Sashi mi tesoro más preciado y que lo cuide mucho. Y muchos no sabían lo que le dije porque me preguntaron, así que hoy lo digo, ¿no? Ahora lo van a hacer. Y sé que así, que la cuida, que hace lo que a Sashi le gusta, obedecemos como buenos maridos. Pero no, la verdad que mejor ya no me pudo haber tocado. El día que venga algún otro, sabe que Será el segundo. pero sí, seguramente. Pero bueno, Pobre, va a tener que ver esto grabado. o yo lo voy a ver grabado y voy a decir, pensar que un día es el favorito.
Pero bueno, no, quería decirlo nomás porque por ahí hay muchos chicos que le gustan chicas, que está bueno, está buenísimo eso, pero que entiendan que la chica siempre tiene una familia atrás y si uno le gusta una chica o está dispuesto a estar con una chica, a casarse, entiendan que no se casan solo con la chica, se casan con la familia y es bueno honrar y respetar a toda la familia. Aunque te toquen suegras como la mía, te quiero feliz. Pero no, es bueno y háganlo, sean respetuosos con los padres, sean respetuosos con la chica, por supuesto. Y si son respetuosos y la saben cuidar, van a disfrutar una vida muy linda juntos. Ahora sí. Y también cuidar el testimonio. Y cuidar el testimonio, exactamente. Así que a todos. No, iba un chiste, pero. Bueno, si pensás en tu infancia, ¿cuáles fueron los recuerdos que más te marcaron, que te hicieron lo que sos hoy, tanto en lo bueno como en lo malo? Bueno, infancia. Por ahí no hablo mucho. Yo hasta los 11 años viví en un pueblo de la costa, Saladero Cabal, pueblito de muy pocos habitantes. Me crié con mis abuelos. Mi mamá estaba trabajando en Santa Fe. Bien como fue toda la historia, nunca me lo dijeron y tampoco nunca lo pregunté. Mi papá era del Besia y lo conocía porque trabajaba en una estación de servicio. Entonces cuando iba con mi abuelo a cargar combustible me decía, sin que me baje del auto, ese es tu papá. O sea, yo no tuve ninguna relación hasta que nació Sashi, que después ya voy a avanzar. Y volviendo a los recuerdos, lo bueno, mi abuelo era una persona muy estricta, muy rígida. Nunca me dejó faltar nada, pero quizás lo que sí me di cuenta al conocer al Señor que faltó lo principal, que fue el amor. Claro. No me faltó nada, ni alimento, ni vestimenta. Los estudios me los pagaron ellos en la secundaria, pero de chico fue eso, ¿no? Como bueno fue la disciplina, el ser responsable, el empezar algo y hasta que no lo termine, no dejarlo. Y como punto negativo o la parte difícil de la infancia fue esa, creo que me di cuenta después de grande, ¿no? De chico no lo percibía, pero fue eso, ¿no? La falta de, creo que de demostración de amor, no de amor en sí, pero Claro. Sí, pasa que la gente de antes no sabía mucho cómo demostrar, bueno, no quiero generalizar, pero no se sabía demostrar tanto el amor, era más duro todo. Más frío. Claro. Era más frío. Pero un poco era eso. Lo bueno son los rasgos que hoy tengo, ¿no? No hablando del carácter, sino de la disciplina, la responsabilidad, el empezar algo y siempre que esté obviamente hoy día la voluntad de Dios, es no abandonarlo y seguirlo hasta terminarlo. Claro. Eso son la parte buena. Y bueno, el tema de la carencia de afecto, de amor, fue lo que después marcó todo lo que fui por un tiempo hasta que se llegó a mi vida. Claro. ¿Y cómo dirías que toda esa crianza, ahora sí ya vamos a lo que te fue transformando todo eso, ¿cómo dirías que esa crianza influyó en tu carácter de joven? ¿Qué cosas te hicieron fuerte y cuáles sentís que después tuviste que trabajar o cambiar? Bueno, como les dije, 11 años, me vengo acá a Esperanza. Tenía mi tío que trabajaba en Sadesa y no decidí, sino me dijeron, vos tenés que venir a esta escuela, era la escuela Mosenet, ¿no? Hoy escuela de educación técnica 455 y, o sea, medio que fue por imposición. Claro. Y bueno, me trajeron el marzo y un domingo y el lunes empezaba la escuela. Allá nosotros teníamos la escuela en el pueblo que me crié, era escuela rural, nos íbamos de 8 de la mañana, o de jornada completa, nos llamaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entre sexto y séptimo éramos 2 alumnos, entonces vine acá, eran 5 primeros, perdón, con 30 Claro, muchachos. cambiecito. La escuela gigante, no saber dónde, yo iba primero quinta, me tocaba a mí, entonces preguntar dónde era primero quinta, y bueno, y entrar y sentarme al lado de 2 o 3 chicos, los cuales hasta el día de hoy son amigos, y bueno, y empezar. No fue fácil, obviamente, cosas que me formaron de la infancia fue demostrar que estaba todo bien a la dureza, pero a la noche, debajo de la almohada, llorar, Sí. querer abandonar, querer irte, porque acá te dejamos. O sea, yo agradecido a mi tío, ¿no? Porque me abrieron su casa y me dieron todo, ¿no? Pero bueno, fue un desafío importante y esos rasgos, ¿no? De la disciplina, la responsabilidad, el no abandonar, fueron lo que hicieron que avance, que siga. Pero lo otro, lo difícil, lo negativo, hicieron que mi carácter
se vuelva un poco duro o demasiado duro, pero para no sufrir. No. Obviamente nosotros veníamos de un pueblito, tenía compañeros que venían del campo, de Humboldt, y había gente de acá, o la onda de acá en esa época, como es ahora en la gastada. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando vos marcás una firmeza, una dureza de carácter, no sé, o sea, sabía que si Sí, se no, metían no. conmigo podían, No te joden, no básicamente. me jodían. Entonces, eso ahí que lo usé como un escudo, se fue convirtiendo en una parte de mi personalidad. Claro. Bien, claro, te volviste una persona dura para protegerte, digamos. Y después de eso, ¿cómo se fue desarrollando la secundaria y cómo avanzó tu vida? Como decía, ¿no? Esas 2 o 3 personas que me senté al lado de ellos se convirtieron en esos puntales, en esos amigos que me refugiaba, ¿no? Y sin darme cuenta, por ahí se iba acentuando ese mal carácter. Obviamente, el paso también un poco de esa falta de amor, de esa soledad, entre comillas, ¿no? Porque si bien yo creo que el día de hoy yo lo sigo diciendo, ¿no? Que al no tener hermanos y una familia muy grande, mis principales pilares, aparte de la familia de Dios, son mis amigos, las personas que me rodean. Para mí son muy importantes. Y creo que viene eso también de esa época, de que mis pilares fueron ellos. Claro. Con los que hablaba, con los que hacíamos alguna travesura, con los cuales nos escapábamos. Un día íbamos para el taller y nos fuimos todos a pescar. Entonces, éramos con pinches. Pero sin darme cuenta, mi personalidad se iba día a día endureciendo. ¿Por qué? Por esa falta de amor. Porque si bien tenía el cariño y el afecto de mis amigos, faltaba la parte de paterna, maternal, Claro. eso que te va formando de chico y que lo vas adquiriendo, mamando, como se dice, y que te van moldeando el corazón. Yo tenía un corazón, como dice Ezequiel, ¿no? Ese corazón de piedra. No había dardo ni nada que me conmoviera. No. Lo que digo y lo que cuento no es para halago ni para que me agrade, pero creo que el que lo escuche y se siente identificado puede tomarse este testimonio. Sí. Si había alguna necesidad o alguien que necesitaba algo, yo pasaba y no me gustaba. Claro. No me importaba el prójimo, no olvidaste que iba a ser servicial. Sí, con mis amigos, como te digo, por ello, todo, pero por el resto. Claro. Después, bueno, felizmente casado, ¿no? Con Alci, 2 hermosas hijas, Sashi e Isa, tremendo yerno. Amigos, de los cuales estás vos también, Lemo. Así que, Muchas gracias. pero bueno, jovencito, entonces, no. está todo en manos del Señor. Obviamente hubo algunos noviazgos, algunos tropiezos. Esos tropiezos en el noviazgo también. Es como que decía, pero nadie me quiere, o sea. Claro, veía todo que- lo tomabas como que era en contra tuyo. Claro, o sea, tenías la coraza, pero había inseguridades también en vos Sí, que estaban cuando estabas solo, digamos. la coraza era para. Mirá qué fuerte, qué bien que está. Claro, pero por no, dentro- por dentro estaba destrozado en el sentido que también veía, ¿no? Y había algo, ahora me viene a la memoria, por ahí, bueno, hacemos un popurrí. Sí. Siempre todos los profesores, cada vez que empezaba un año y una materia, te preguntaban, ¿tu papá en qué trabaja? Y una pregunta que me molestaba y me dolía. ¿Por qué? Pues sufrí la falta de paternidad. Claro. Sí. Entonces, decía que trabajaba en Sadesa, pero en realidad que trabajaba en Sadesa era mi tío. Claro. Entonces también como que esto obviamente después conociendo al Señor es como que cuando vas sanando te va mostrando, ¿no? Era algo, ¿por qué decía? ¿Por qué me molestaba tanto? Y era por eso, porque nunca había recibido el cariño como hoy uno lo puede recibir de aquellos que nos quieren o como uno lo brinda, ¿no? Entonces también esos desamoríos o esa ida y vuelta en la etapa de noviazgo hacían que más se endurezca el corazón. Claro. Hubo sinsabores, también traiciones de amigos, viste, que por ahí te usaban, por ahí hablaban mal de vos, entonces todo eso fue sumando, piedrita, 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 hasta que llegó un momento en que era tal la dureza y la coraza que no había nada que me inmutara. Qué duro. Y ya que hablaste de amorío y eso, ¿cómo fueron tus primeros años? Bueno, no de casado, vos no te casaste al principio, pero de que empezaste a convivir con Alci, ¿qué es lo que recordás de eso? ¿Qué aprendiste en esa etapa? Bueno, yo a Alci la conozco, ella también ya
habrá contado, ¿no? El Sí, único ella rosito del es- pueblo. Exacto, había hablado del rubio del pueblo. Yo la conocía porque lo conocía el papá, ahí con un hermano de ella fui a la escuela, pero al principio, ahí, mirá que esta chica, pero bueno, después con su corta edad, ¿no? Ella contó que a los 15 años no sé, nos pusimos de novio, yo ya 21 años, yendo a la facultad, eh, entonces también... Perdón, quiero aclarar una cosa. Claro, con razón no te jugó. 15, 21. Son 6 años. 6 años. 24 Sashi, cumple 25. 36 años. Ahí está. Ahí está. Hice una vez esa pregunta. Sí, sí. Muy sutilmente dije, ¿cuántos años se llevan ustedes? Era justo la misma diferencia que teníamos allí. Así que estaba, ¿no? Así que estaba permitido. No podía decir, no, se llevan mucho. No va a funcionar por la diferencia, no podía. No, ustedes no podían decir eso. Y hoy uno puede decir, ¿no? Que Dios tiene todo preparado de antemano. Nosotros por ahí no lo sabemos, pero Dios hace que todo se encauce para bien. ¿Por qué? Porque vos decís 15 años, yo 21. Vos vas a poner a mirar a una chica de 15 años sin menospreciar, sin hablar mal, ¿no? Pero No, sí, sí. No. Pero bueno, las cosas se dieron así. Al principio, ¿no? Yo hablé con ella, no sé si lo habrá contado, no me acuerdo. Y le dije, si ella estaba para jugar, bueno, que me lo diga, pero que yo quería algo en serio. Nunca había dicho eso. Pero después entendí que la conoce Alci, que sabe el amor, el corazón que tiene. Siempre da todo por lo demás, hasta que aprendió también a dar todo por ella misma. Entonces empecé a recibir eso, de su amor, de su buen corazón, de siempre tratar de cuidarme y darme lo mejor de ella. Fue haciéndome sentir lo que nunca había sentido. Obviamente tenía que luchar ella con la parte dura y reacia mía, ¿no? Del carácter, de la forma de ser. Y creo que lo otro, y volviendo a lo que me preguntaste, ¿qué le preguntaría a Jesús? Yo creo que lo otro que le agradecería es la mujer que puso a mirar, porque otra se hubiese ido. No hubiera durado. Pero bueno, no fue una etapa fácil, porque yo también tenía en ese tiempo, salía mucho o iba mucho a San Javier con amigos, yo también estaba en el grupo por ahí de amigos. Entonces teníamos noviazgo, pero yo también salía, estudiaba y bueno, allá por el año 2000 queda embarazada. Nosotros veníamos con una charla de listo, vamos a dejar todo, a cortar la relación allá por marzo, y de golpe y porrazo queda embarazada. Entonces yo, transitando creo el 4º año de facultad, entonces mi abuela me dijo, mirá, quédense acá, vos seguís estudiando, no abandoné. Fue un esfuerzo también el estudiar, ya hacía 4 o 5 años que estaba cursando, llevaba la carrera medianamente al día, pero las cosas no fue fácil durante ese periodo de embarazo, al punto que quedamos y cuando naciera Sashi, ella se iba a su casa, a la casa de su mamá, y yo me quedaba en mi casa. Seguramente lo contó, y ahí es donde interviene Dios sin que sepamos. Cuando nace Sashi, bueno, fue la otra demostración de amor tremendo, ver una criatura tan chiquita, lo más lindo, ¿no? Junto a Isa, después vamos a hablar de ella, pero la decisión estaba firme, por mi dureza de corazón, porque no nos entendíamos, porque la cosa no avanzaba, a pesar de que había nacido Sashi. Ella salía del hospital porque la tuvo allá en el Cuyen, y yo la llevaba de la mamá. Como era menor de edad, porque tuvo a los 17 años, tuvo que ir mi suegra conmigo para retirarla. En eso, Alci me dice, mirá, mi hermano tiene varicela, Sashi no puede ir no me puedo ir a la casa de mi mamá porque bebé se iba a contagiar. Así que me quedo unos días en tu casa de tu abuela y después me vuelvo. Y nunca se fue, gracias al Señor. Había un propósito, ¿no? Sí. Y bueno, empezó una etapa nueva en cuanto a lo que era el afecto, el sentir amor, porque como
como le decía, ¿no? Una bebé que irradia tanto amor, pero claro, era todo eso lo que yo, la ternura, el amor era lo que me impactaba porque yo lo había recibido. Entonces ahí empezó ese proceso en el cual no era todo color de rosa, donde hubo muchos sinsabores, muchos grises, hubo separación. Cuando yo estaba ahí, empecé a trabajar, después de recibido, empecé a trabajar en Rafaela, viví un tiempo en Rafaela, viene la separación, 4 o 5 meses, no recuerdo bien. Bueno, en una fiesta del Día del Niño, Alci estaba con su familia en el Parque de la Agricultura, yo voy para pasar la tarde con ella, porque a pesar de que estábamos separados, nunca dejamos de pensar en lo mejor para ella. Y bueno, caminamos, la llevamos unos juegos, y cuando yo la iba a saludar a Alci, Sashi nos agarra la cabeza y nos hace dar un beso. Y bueno, ahí empezamos otra vez la etapa en la cual Dios entra en acción. Cuando hablamos con Alci, ella dijo una frase sobre vos que en ese momento vos eras todo lo que estaba mal, literalmente. Bueno, después cambiaste, gracias a Dios. Pero ¿qué fue lo que te abrió los ojos para reconocer que necesitabas un cambio? Volvimos, ¿no? Como decía, volvimos a estar juntos. Obviamente era felicidad, pero yo seguía siendo el mismo Walter. O sea, no el exigente, el que nada podía salirse de la estructura. O sea, yo por ahí llegaba a trabajar y en vez de saludarla iba a cerrar un cajón de la cocina porque estaba abierto. O sea, la verdad que sí, que era todo lo que estaba mal. Creo que por ahí puede chocar esas palabras, pero después te das cuenta, ves lo que Dios puede hacer. Sí. Entonces, en ese proceso de estar juntos, fue un tiempo bien, y después siempre cae en lo mismo. Allá ella empieza a un grupo de otra iglesia, hay unas tipo células, me invita, bueno, al principio yo no iba y le cerraba la puerta, bueno, ya lo contó, nos vamos a ahondar. Entonces la tenía golpeando un rato y después les abría. Era malo. No, la verdad que uno se avergüenza como era antes, pero creo que Dios lo puede usar para testimonio, ¿no? Y llega un momento en que yo empecé a ir a algunas reuniones, pero iba no tanto buscando a Dios, sino como para salvar la relación, para no volver a separarme, porque ya veníamos por la segunda vuelta. Claro. Y ahí perdía. Y ahí no había vuelta. No había vuelta atrás. Entonces, yo viajaba mucho para la empresa que trabajaba Rafaela, pero mucho de estar muchos días afuera, de capaz que en la semana iba 2 veces a Capital, una vez a Rosario, después me iba para otro lado. Los primeros años de Sashi no los disfruté. Y ves estas palabras que por ahí a lo mejor Alci no le hacen sentir bien, pero son las palabras que después Dios usa o me trae a memoria cuando me pasa lo que me pasa. Entonces ella me dice algo parecido a esto: vos la única manera que reconozcas a Dios es que vos cuando tengas un accidente. Yo en ese tiempo, como hacía muchos kilómetros y andaba por todos lados, viajaba literalmente a lo que daba. 160, 170, 180, lluvia de noche. El andar a esa velocidad te hace estar seguro y creer que vos no vas a cometer ningún error. Agregado a todo esto, era orgulloso, me la creía. Eras todo lo que estaba mal. Eso lo engloba. Entonces, yo estaba con una obra importante ahí en San Nicolás. Y ese día fue una época en la que había una crisis del campo, que no había gasoil. Y a mí me gustaba estar, si yo decía a las 9 estaba. ¿Cómo? Como cuesta. Bueno, la cuestión es que salgo a Rafael a las 5 de la mañana por no cargar gasoil. Cuando llego a mitad de camino no llego a Rosario, me vuelvo a cargar gasoil. Bueno, la cuestión es que llegué a la 1 de la tarde a San Nicolás. Dejé los 2 muchachos que estaban conmigo. 1:30, yo estaba en ruta, tenía que estar en Buenos Aires a las 3 de la tarde. 180 kilómetros, a 180, ahorita ahí estaba tranquilo en la ruta. ¿Qué pasó? Obviamente al andar siempre al palo y durmiendo poco me duermo. A 150 kilómetros por hora en la autopista. La verdad que es Dios, ¿no? El que guarda cuando hay un propósito con la vida de las personas. Primero la camioneta se pone de costado, da otro cuarto de vuelta se pone de techo, y ahí en ese momento yo siento que mi cabeza raspa con el pavimento, solté las manos del volante
cerré los ojos y esperé el golpe de algo. No sé cómo, la camioneta da otro cuarto de vuelta, o sea, del lado mío, pica de punta y cae sobre las 4 ruedas en la parte central de la autopista. Todo esto lo cuento porque yo lo paso dormido a un camionero que llevaba equipos a Buenos Aires, a donde yo tenía que ir. Entonces, cuando quedé ahí, que paré la camioneta, apagué las luces, me saqué el cinturón. Cuando abro la puerta, tengo la imagen de muchacho camionero, tenía el pelo un poquito largo, con ojos llenos de lágrimas, me dice: Walter, yo te vine a sacar muerto de acá. Y en ese momento, ¿qué palabra vinieron? Entonces dije: Dios, Jesús, yo te acepto en mi corazón y quiero cambiar mi vida. Y ahí fue el momento en que me hizo el reconocer que necesitaba de Dios. Obviamente que ahí me puse las pilas con el Señor. Eso fue el 23 de mayo del 2008. Ese día siempre digo, volví a nacer. Que no. Accidente. Yo dejé de trabajar después del tiempo en la empresa, empecé a trabajar por una empresa allá del sur de Buenos Aires, a hacer ingeniería de mi casa. Empecé a buscar de Dios, pero ahí, Claro. rengueando. Otra vez con situaciones, hasta que, bueno, Alci conoce a la señora Adriana, ya habrá hablado de ella, ¿no? Cuando la entrevistaron, 2008 para un PCB, llevamos a una iglesia, nos habían presentado a Diego y Silvi, que fueron nuestros líderes, hoy grandes amigos, y ahí empezó mi camino con el Señor en Misión del Futuro. No fue fácil. ¿Por qué? Porque empecé, pero seguía con los altibajos. Seguía buscando a Dios, queriendo cambiar, pero por ahí siendo el mismo. Queriendo controlar un poco también. Exacto. Como que controlaba o quería controlar lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces, Claro. no es que le ponía un freno, pero no me puse las pilas a fondo con Dios. Hubo por ahí, el primer hito es ese, cuando yo tengo el accidente. Hay un segundo hito en mi vida, que ahí sí, tuvimos una discusión, una pelea en casa. Isabela ya estaba viviendo con nosotros. No recuerdo si fue 2018 o 2019, pero por ahí, ya unos añitos en el Señor, no es que era un bebito. Era verdaderamente como dice Santiago, ¿no? Como las ondas del mar, ¿no? Que son arrastradas por el viento, que por ahí estaba arriba, por ahí estaba abajo. Tenía esa circunstancia, la cual hasta a mí me daba, me cansaba. Imagínate a los que vivían conmigo, a los que viven conmigo, ¿no? Entonces tenemos una discusión, una pelea fuerte en el sentido de que ya está, otra vez la separación. Entonces hay cosas que... Ah, mira, ¿tan reciente? Mira, yo no tenía Yo idea. era el novio de Sashi cuando te pasó. Por ahí, estaba por eso ahí. no recuerdo Mirá, bien. no tenía idea. Pero todo producto de la inconsistencia, de la falta de constancia, de no ponerme las pilas con Dios. O sea, no entregarte por completo. exacto, de ser tibio, tal cual. Claro. Por eso dice el Apocalipsis, o sos frío o sos caliente. Claro, Porque seas tibio. un tibio, Dios, como, bueno, a ver, haz lo que quiera, no te Obviamente que en la Biblia dice los vomitará sus bocas. En realidad el tibio no va a entrar. Claro. Pero, obviamente que se caliente, ¿no? Pero cuando dice el frío, yo lo interpreté y por ahí siempre lo enseño que si sos tibio estás perdiendo el tiempo. Claro, porque el frío, Sí. aunque hace las cosas mal, por lo menos ni siquiera intenta. Como que, No es hipócrita. Claro, no es tal cual, me sentía un hipócrita. O sea, hay veces que me daba vergüenza ir a la iglesia porque sentía, o sea, vergüenza de mí mismo. Decir, ¿qué hago acá si yo, cuál soy? Claro. ¿El de Güemes 174 o el de Balcarce 1645? No solo yo. Los primeros que lo ven es la familia. Sí. Entonces, Sashi yo creo que tiene esa sabiduría de parte de Dios. Y no es porque sea mi hija, pero en ese momento Dios la usó para hablarme a mí. Como que me dice que bueno, que por más que nos separemos, que ella va a seguir siendo mi hija, que yo voy a seguir siendo su padre, pero que tenía que haber un cambio porque ella me habló a mí, me estaba lastimando a mí mismo, más allá de lastimar a los que vivían conmigo. Claro. Entonces, fue en ese momento, en ese tiempo, en que me cansé
y esto es la clave, me cansé de cómo era yo. Me cansé, basta. Y es postrarte delante de Dios, es presentarte como estás, es arrodillarte, es llorar, es golpear el piso con las manos, como vos quieras expresar, no la bronca, no el odio, sino el cansancio. Basta, yo no quiero más ser así. Basta, Claro. basta. ¿Por qué? Porque no podía hacer lo que yo quería hacer. O por lo menos lo quería dar amor. Pero claro, ¿cómo vos vas a dar amor si no recibiste amor? Entonces, en alguna charla de encuentro, sirviendo al Señor, Pastor Quique, en 2 o 3 oportunidades me dice, vos tenés que ir y charlar con tu papá. Yo dije que hasta que Sashi nació, bueno, Alci me dice, él la tiene que conocer. Bueno, un día pasamos, yo sabía que trabajaba en una casa de repuesto de la misma estación de servicio de aquel tiempo, y pasamos, bueno, me conoció él y le digo, mira, te vengo a presentar a Sashi. Bueno, ¿Habían hablado de ella antes o no? nunca. ¿Era la primera vez? Sí. No sé cómo. Sí, sé cómo, me obligado a hablar. Bajate y habla, y bueno, le dije, mira, Miguel, soy Walter. Y bueno, me dio un abrazo, le digo, soy papá de Sashi, quiero que la conozca, entonces Alci se baja con ella. Y ahí él me invita a que vaya, que la próxima vez vaya a comer, así también yo conocí a su familia. Y al principio había dicho que sí. Y después, viste, cuando deja pasar las cosas, es como el procrastinar, ¿no? Que veíamos la clase pasada. ¿Sí? Dejar lo que tenés que hacer hoy, dejarlo, patearlo. Pasó el tiempo, se enfrió la relación. En la época de la pandemia me entero que fallece. Me avisa ya un conocido mío del Besia. Me dice, mira, Miguel falleció. Y bueno, cerré una etapa. Pero volviendo a lo del pastor, me decía, vos tenés que sanar esa parte. Porque vos, hasta que vos no conozcas a Dios como padre, no vas a poder sanar y cerrar esa etapa. Y bueno, fue eso lo que me impulsó a conocerlo a Dios como padre. Entonces empecé esa búsqueda de poder sentir su amor. Y fue allá por un encuentro, el tercerito, digo yo, un encuentro, no recuerdo si fue 2020, 2021, pero ahí, estábamos en pandemia, creo que fue el primer encuentro, cuando ya podíamos tener reuniones y demás. Y me dice el pastor, bueno, tenés que dar esta charla que era sanando el corazón. Así que la preparé, hablé los puntos enseñándole a los hombres, y en ese momento Dios pone que hable de una persona, que era lo que estoy escribiendo, ¿no? Que había pasado eso de chico, el abandono, la falta de amor, ¿eh? Y cuando termino de hablar, conté toda esta historia, lo que estoy contando, digo, y ese era yo. Ahí cayó, no sé, cayó el amor, el poder de Dios, y ahí sanó el corazón. Y Ha ahí sido fuerte. Sí. Porque ahora me está pegando. no paraba de llorar y dejé, o sea, vos estás adelante si no tenés que llorar porque estás ministrando a los hombres. No, la necesitaba yo. Era para vos. Bueno, gracias al Señor, bueno, obviamente seguí orando hasta que sentí el amor de Dios. Y ahí empezó el proceso que Dios está haciendo. Estoy hablando de 4 o 5 años atrás. O sea, si bien fines de 2008 lo conozco, pero bueno, en esa charla donde Dios empieza ese proceso de sanidad y lo termina. Es fuerte, ¿no? Sí. Había escuchado cosas medias así que habían contado de esa charla que estuvo muy buena, pero no sabía tu parte de que Dios te había sanado a vos tanto. No fue pensado el que yo hablara, describiera a la persona que había pasado por esa etapa. Claro. Y por eso es dejar que Dios obre, y no importa quién está. Si tenés que llorar, si tenés que... Si como estar en una reunión y llaman para ministrar, no importa. Ahí delante de Dios somos todos iguales. Sí, totalmente. Y escucha, justo mientras hablamos se me ocurrió, ¿cómo hiciste, al no tener un ejemplo de padre, de paternidad, cómo hiciste para convertirte en padre y llevar adelante la paternidad, que me imagino que no habrá sido nada fácil, y menos sin un ejemplo, justamente? Tal cual, ¿no? El no tener un ejemplo, un patrón, una guía, a quién preguntar, por lo menos, no sé, lo básico, todo se aprende, ¿no? Y el amor es lo que cierra todo. Sin amor, nada tiene sentido. Obviamente no fue fácil, no sabía cómo serlo,
esa misma dureza, esa coraza, hacía que tampoco sea muy demostrativo con Sashi. Claro. Es más, por ahí también con Isa, a pesar de no ser todo lo que estaba mal, por ahí van quedando patrones que por eso es un renunciar día a día y dejar que Dios transforme, porque los patrones que marcaron cuesta que se borren. No es imposible, pero Sí, están. está. Entonces, obviamente por ahí no sabía cómo dirigirme. Si bien el amor que tengo es puro, es sincero, es inmenso, pero no sabía, cómo pasarlo a la acción, Claro. digamos. Sabía la teoría, pero la práctica ¿Cómo demostrarlo? reprobado. Y fue un poco, obviamente, a ver si ayudarme. Tiene que ser más demostrativo, tiene que ser más dulce. Aparte, el Señor me dio 2 preciosas hijas. Entonces, por ahí con el varón, si bien el hombre necesita de la paternidad, todos necesitamos, pero como que por ahí a lo mejor lo aguanta más, ¿no? Pero una nena para el papá es todo, ¿no? Entonces, primeramente, ansia de enseñarme y también, sobre todo, con su forma, ¿no? Viéndola a ella cómo la trataba, y después fue entender cómo Dios nos ama y qué amor da por nosotros, tratar de ese amor hacer que transforme lo malo y empezar a demostrarlo. Y es empezar a decir te amo, te extraño, te quiero, son importantes para mí. Es empezar a ponerlo por obra. También uno ve venir con la estructura de antes. Claro, sí. Los hombres no lloran. Sí, me costó eso a mí. Los hombres no lloran. No demostré debilidad. No. Tenemos que ser ese corazón abierto, esas cartas escritas, como dice Pablo, delante de Dios. Y el amor de Dios hizo que esté ese cambio. Obviamente que es un día a día en aprender, ¿no? Y por ahí muchas veces el cansancio, por ahí a lo mejor si no son obedientes, si se manda una mancanita, es como que obviamente hay que disciplinar, pero hay que disciplinar con amor, porque si no se dejan marca. Sí. Creo que eso, ¿no? Que al no tener al no haber tenido un padre o no haberme criado con esa demostración de amor me costó mucho, pero después fue Dios el que me fue transformando y enseñando también, porque Dios pone el querer como el hacer, ¿sí? Si yo anhelo y quiero ser diferente para con mi hija, con mi esposa, con los que me rodean, se puede. Porque después de esa frase viene la otra frase, ¿no? Que dijo mi esposa, ¿no? Que ahora eso es todo lo que está bien. No sé si todo, Eso. pero va en ese camino, ¿no? Sí. A mí, Pero- no. Quería agregar lo que vos dijiste, la frase de antes, los hombres no lloran. Algo que quiero decir porque a mí desde chico me marcó muchísimo eso. Tenía mi hermano mayor que continuamente, y a mi papá. Yo era medio lloroncito cuando era chico, no lo voy a negar. Pero continuamente me venía mi hermano enojado conmigo, que los hombres no lloran, no seas maricón. Continuamente me decía eso. Al punto que a mí se me formó una coraza en cuanto a llorar. Hasta hoy día es algo con lo que lucho, si bien hoy estoy un poco más sensible, me cuesta un poco menos llorar, pero te puedo decir, contado con lo de una mano, en los últimos 10 años, las veces que habré llorado. Creo que fue mi casamiento, alguna que otra situación, o temas espirituales por ahí sí soy un poco más. Pero a mí es algo que a mí me marcó muchísimo, me hirió mucho de chico, y era eso, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y con todo el dolor que yo sentía por no poder llorar, porque quería llorar, cuando me tocó por ahí ser influencia de él, o hoy día de otros chicos, continuamente le digo, lloren, descárguense. No sé si vos te acordarás. Eso te marca, ¿no? Descárguense porque es algo que libera, que te ayuda, que bueno, a mí quizás lo tengo un poco bloqueado, pero de a poco se va desbloqueando. Pero es como que todo, también las palabras de cuando era chico, por ahí, también mi hermano mayor que era un poco jodón conmigo, que vos sos que vivía en una burbuja, me decía, bueno, otras palabras que por ahí me fueron marcando, decir, soy un tonto, no sirvo para nada. Todas cosas que yo sufrí cuando tuve la oportunidad de por ahí ser hermano mayor de él. Traté de revertirlo todo, de decirle, vos tenés mucho talento, vos sos un pibe que, no sé, que puede llegar lejos, trata de llorar. No sé si habré sido un buen hermano mayor o no, pero por lo menos traté de todo lo que a mí me dio, cambiarlo totalmente y dárselo a él. Podría haber hecho exactamente lo mismo porque lo que mi hermano me hizo a mí es lo que él recibió de sus tíos y de sus padres, pero intenté cortar con esa cadena
sí, esa matadura, ese dolor y haber pasado lo mejor. Y es algo que hoy día también aprendí para a todos mis discípulos continuamente trato de resaltarle lo bueno, aunque por ahí alguno vea que le cuesta en áreas ir, resaltarle lo bueno que tenga porque es algo que uno sufre y así como decías, que van marcando. Y como vos solo te autoenseñaste a ser padre o fuiste queriendo, bueno, con Ansi eso, ser un buen padre, también depende mucho de uno, de decir, no, yo no quiero sufrir no quiero que otros sufran lo que yo sufrí. Algo que me decía Alci en esto que yo les contaba de la enseñanza, ella me decía, las palabras marcan más que un golpe o que un chirlo, digamos, ¿sí? Un golpe, a eso me refiero, un chirlo, una varilla. Las palabras marcan y quedan en el corazón y son después difíciles Sí. de quitarlas. Entonces, en el momento de enojo, en el momento de frustración, porque muchas veces cuando no dejamos que Dios trabaje y cambie, muchas veces la frustración de trabajo de la vida, de no alcanzar las metas, los sueños, pasa, ¿no? En la sociedad que lo terminan recibiendo los chicos con un castigo, con un chirlo, con una palabra, o uno conoce testimonio de personas que han sido marcadas, decir culpa tuya que viniste a este mundo, yo no pude hacer esto, y eso cara hasta lo más profundo. Entonces a eso me refería por ahí con enseñanza, ¿no? Es de aprender a remarcar lo bueno, y la corrección es parte, Dios nos está corrigiendo todos los días. Sí, absolutamente. Y otra cosa, que sí que es más difícil si no tenés un ejemplo, pero sos ejemplo vos también de que no es imperativo tener un ejemplo para poder ser buen padre, buen hermano. O sea, como si vos lo decidís, podés cambiar. Claramente hay que perdonar, porque para mí te convertís en lo que no perdonás, pero si lo perdonás y lo trabajás con Dios, lo podés mejorar, claramente. Sí, totalmente. Sí. Walter, cuando pensás en ser más parecido al carácter de Cristo, ¿qué rasgos de Él, de Cristo, sentís que más te desafían y cuáles buscas reflejar más en tu vida? Qué pregunta, ¿no? La verdad que creo que el amor, ¿no? El amor por el cual vino, ¿no? A dar su vida por nosotros, ese amor ágape, ese amor sin nada a cambio, o sea, el amor, ¿no? Por ahí uno, y volviendo un poquito y no por hablar del pasado, ¿no? Por ahí como que yo acercaba a las personas que, no que le podía sacar provecho, pero sí que a lo mejor me trataban bien o que como interesadamente, ¿no? Claro. Pero creo que es eso, el amor, el dar todo sin esperar nada a cambio, el ayudar en lo que pueda, en lo que sea, y el que me pida, ¿no? Claro. El tener ese amor sincero, la humildad, obediencia, santidad, todo, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Pero también ser humilde, porque hay veces que si bien Dios transformó y el orgullo quedó en el viejo hombre, pero quedan vestigios, como siempre digo, y si yo no me fortalezco en el Señor, vuelve a aparecer. Siempre pongo este ejemplo de que esas balanzas platillo, ¿no? Que no sé si por ahí existen en algún lugar, que vos ponías la mercadería a un lado y te ponían la pesita, y cuando quedaba la agujita en el medio, equilibraba el peso. Y nuestra vida es así, lo que nosotros alimentemos en nuestra vida va a predominar. Si alimentamos nuestra vida con la palabra, con la oración, con congregarnos, con servir, porque esto es servir al Señor, eso va a predominar. Entonces el día que yo deje de alimentar lo espiritual y aparece lo otro. Entonces es eso, ¿no? No olvidarme de dónde Dios me sacó. Y eso es humildad, es amor, es tener ese ser manso, es dejar el enojo atrás, porque antes cualquier cosa me enojaba. Y hay veces que el estar enojado me enojaba. Te enojabas solo porque te enojabas. Pero yo creo que si me decís tres cosas, y el amor sin condición, la humildad y la compasión, que eso lo anhelo que se refleje en mi vida. Creo que es lo que quiero, ¿no? Que lo otro es tener esa compasión, el que moverme en ayudar. O sea, por ahí ayudo cuando me piden, pero por ahí lo veo y que nazca más de vos. Que nazca más de mí. Claro. Eso es lo que quiero. No esperar que me pidan o que te golpeen la puerta, sino dar el primer paso. Y si tuvieras que darle un consejo a la gente que pasó por una historia similar a la tuya o tuvo ese tipo de coraza y demás, O que está atravesando ahora. o que está atravesando también puede ser, ¿qué le dirías? Creo que lo primero es, sea que esté buscando al Señor o no, si no está buscando,
buscar. Ay, Y si pasa como me pasaba a mí, que yo estaba en ese proceso de búsqueda del Señor, rendirme a los pies de Él, renunciar a todo y dejar que Él a su tiempo y a su modo obre. Porque muchas veces me pasaba que yo quería que lo haga de tal manera y Dios no es así. Dios sabe cuándo es el tiempo, el momento perfecto. Él lo hace según sus planes, no los míos. Entonces la perseverancia, el no desmayar, el seguir, siempre seguir. Porque muchas veces viene que te sentí hipócrita, que te sentí que estás jugando con la presencia del Señor. sí. Se me viene Sansón, ¿no? Que tenía todo para ser ese gran hombre del Señor y por jugar con la presencia de Dios terminó apartándose. Creo que un versículo muy triste porque Sí. dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se apartó de su presencia. Entonces eso es algo que también tengo temor. Lo que aprendí y que me ayudó mucho fue tener temor al Señor. No miedo, pero no fallar. Y si le fallo, porque somos seres humanos y fallamos, enseguida pedirle perdón y no volver a ser igual. O por lo menos dar todos los días un pasito de evidencia, de cambio y de mejoras. ¿Por qué? Porque yo me sentía empantanado. Claro, sí. Entonces es parte de ese proceso, muchas veces estar empantanado y decir, no, este es el camino, es la perseverancia, las cosas no se dan de un día para otro, pero cuando uno tiene el anhelo, el deseo de cambiar, de ser transformados, y le dejamos el lugar a Dios, Él obra. Pero muchas veces parece que estamos por llegar a la meta y nos cansamos, nos enojamos con Dios, Dios no me amás, no me escuchás, mira cómo estoy, y no vemos que Dios va detrás nuestro empujándonos, Sí, ahí. hasta que salimos. Y ahí cuando viene la bendición de Dios es integral, es en todas las áreas. Pero si vos me decís cuál sería el consejo, y bueno, buscar a Dios de todo corazón, pero sincero. Yo hoy día el trabajo me permite tener un viaje de 40 minutos. Y a pesar de que por ahí no estoy con los ojos cerrados y adorando a Dios, encontré ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad donde he tenido la respuesta de Claro. parte de Dios. Perdón, te corto un minuto. Yo por ahí cuando estaba viviendo en Buenos Aires y venía, en los momentos que estaba en el auto, que para mí mi viejo me prestaba el auto, también a veces me iba hasta Humboldt, ponerle que se está entrando acá, papi, perdón. Pero me iba y me ponía música y me ponía a orar y eran los mejores los momentos que más disfrutaba y más como compenetrado estaba. Y sabe una cosa, Lemo, ahí estás vos y Dios, y Claro. nadie te escucha. Claro, Porque es excelencial. podés llorar, podés decirle, Señor, soy esto, hice esto, quiero ser esta persona, pero sobre todo en eso aprendí a vaciarme, a llorar. Claro. Yo por ahí le contaba el otro día, sí, es reciente, ¿no? De estar pasando una situación, porque hay veces que tenemos luchas y que son parte de nuestra vida, no es que no vamos a tener luchas. No, sí, total. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he Sí. vencido. Y le decía, generalmente cuando salgo a la rotonda y generalmente cuando agarro los últimos kilómetros a Paiva, ya es como que ahí termino con alguna adoración, pero hace unos días atrás, Señor, te doy gracias por este día, y te empezás a vaciar, a llorar, sí, está bien, a llorar, y no pará, seguí orando y no me pasa siempre, pero ahí es eso, es vaciarte y dejar que Dios te llene. Sí. Y tuviste respuesta, no, pero toda carga, toda ansiedad, Claro. todo lo que venías aguantando, porque hay veces no te das cuenta y te cargas, por más que sabés que no tenés que cargarte y entregar toda carga al Señor, somos seres humanos. Sí, que acumulamos. A mí me pasa, ahora me estoy acostumbrando también a orar ahí en mi pieza, porque literal, desde que vivo solo, mi pieza no la uso para absolutamente nada más que para dormir. Entonces ahora me acostumbré y me pongo, y literal, salís vacío, porque total, dejás todo ahí y ya está. Y tenés un día mucho más relajado. La otra noche vi, después que predicó Nati Mazuca, sobre la oración, que pasó fragmento de Cuarto de Guerra, al otro día la vi, y es como que, si bien sabemos, pero dije, esta es la clave, o sea, no hay ningún descubrimiento ni revelación, pero viste cuando se te baja la convicción, este es el camino. Claro. Es orar y no descansar hasta que vea la respuesta. Creo que, y resumiendo, ¿no? Eso es, nuevamente, creo que siempre tengo lo de profe, ¿no? Que termino remarcando las cosas, pero es eso, es buscar al Señor de todo corazón, humillarme en su presencia, perseverar, nunca abandonar, siempre darle para adelante y verme como que alcancé ya la promesa, como que la promesa se cumplió en mi vida. O sea, siempre verme en el final de la película, ¿no? Siempre nos dicen de que Jesús nos ve
el Walter, el Kevin de hoy, el Lemo, sino ya el producto terminado. Claro. Y muchas veces en el proceso nosotros vemos eso, y por eso seguimos empantanados, porque vemos el que falla, el que es hipócrita, el que no puede cambiar, el que es inconstante en su estado de ánimo, pero siempre decir yo quiero ser ese, Claro. y poder decir que es todo lo que está bien. En el buen sentido, porque no es que lo haya alcanzado todo, no. O sea, tengo errores, tengo cosas que mejorar, pero hoy día siento en mi corazón eso de esperar que Dios diga que tengo un corazón conforme al de Él. Y eso es lo que me lleva día a día a buscar más y a no desmayar. Y aunque falle, me equivoque y no salgan las cosas como quiero, no voy a abandonar. Excelente. Hermoso, 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 la verdad que. Bueno, ya para cerrar quiero agradecerte, Walter, por haber aceptado. La verdad que es muy lindo tu testimonio. Perdón, es muy lindo tu testimonio. Hay cositas que no sabía, hasta me hicieron emocionar en un momento que tuve que retener las lágrimas. Pero bueno, gracias por compartirnos a nosotros y a todos los que le va a llegar este testimonio. Gracias por todo lo que haces. Por nosotros sé de tus oraciones, sé lo que nos apoya siempre. Siempre estás ahí diciéndome a mí eso, que esto está bueno, que hay que hacerlo. Y bueno, sinceramente ya para cerrar, te lo digo acá en la cara, te lo he dicho muchas veces, pero te lo digo en la cara, te admiro muchísimo. Sabes que admiro mucho a la gente que lucha contra uno mismo. Para mí, luchar contra uno mismo es algo que a mí me identifica mucho porque tengo muchas luchas conmigo mismo de pelear contra mi carácter, de pelear contra mi forma de ser, y verte a vos cómo lo llevaste por tantos años, cómo fuiste cambiando. Es como que te veo y digo, bueno, puedo, porque si él puede, yo también puedo, y lo voy a seguir metiendo. Cada uno tiene sus luchas, por supuesto, pero luchar contra uno mismo es algo que a mí me hace admirar mucho a las personas. Y vos lo lograste, lo estás logrando. Obviamente uno no es obra terminada, Exacto. pero lo estás haciendo e inspira mucho a todos, a mí que te conozco mucho en especial manera. Así que bueno, gracias por venir, por aceptar la invitación, por compartir. Y sé que tu testimonio va a impactar a muchas personas. No, le agradecido, o sea, primeramente soy yo, ¿no? Y porque no es una invitación más, es una invitación de parte de Dios a contar. Por eso a todos, anímense, ¿no? Por ahí ya va a salir un videito, ¿no? De lo que de Ana, de Johnny, bueno, hay que animarse, Sí. porque es hablar del Señor. ¿Cuántas veces hemos hablado de otras cosas y por qué no hablar de aquel que lo dio todo por nosotros? Y la verdad es que, también para terminar, te escuchaba, ¿no? El luchar contra uno mismo no es fácil, pero si no tomas la determinación y la decisión de cambiar y de no ser igual, pero es la decisión de si yo no quiero más, yo o sea, entre comillas me harté de cómo era, yo no quería más, hasta detestaba. Entonces, o cambiar, no te queda otra. Y la verdad que, bueno, miércoles pasado fue mi cumple y de las 4 personas de mi familia, o sea, mi esposa, mis 2 hijas y vos, recibí en realidad muchos mensajes lindos, pero 4 que marcaron y que fueron regalos de parte de Dios, porque lo que mostraban los 4 mensajes es eso, el cambio y que lo que ahora soy, y decía, vale la pena pagar el precio, vale la pena el haber batallado, el haber estado buscando cambiar, porque hoy día el poder sembrar lo bueno en las personas, mi familia, mis amigos o quienes me rodean, inclusive en el trabajo, es lo más satisfactorio y lo más glorioso, pero nada hubiese sido posible si no es con Dios. O sea, el primer agradecimiento es a Dios y a las personas que me rodean. Ustedes, también Lemos, yo contigo su parte de la familia, todos van sembrando. Hay algo que hace años adopté, que es retener lo bueno y desechar lo malo. De toda persona, porque todos tenemos error. Sí. Así que bueno, gracias y bueno, fue un privilegio. El honor fue nuestro tenerte. Lemon, gracias. Siempre un placer. Gracias por abrir las puertas del estudio. Es realmente, recién estaba disociando un poquito, es realmente increíble que todo esto se esté dando en mi casa y que la casa esté cumpliendo el propósito. Fue tu sueño. Sí. Desde el principio fue tu sueño. Y la verdad que, nada, muy feliz. Me acuerdo cuando dijiste, me quiero mudar solo porque quiero que sea la casa para ayudar a muchas personas, y lo está haciendo.
Ahí vamos. Así que me encanta ver lo que estás haciendo vos, me encanta ver también los desafíos que tenés en tus cosas, en tus redes, lo de los 100 días. Lo veo, creo que le pongo un gusto casi todos los días. Ahí vamos. Yo lo miro y digo, lo tengo que hacer, pero bueno. Sí, no, yo tendría que hacerlo también, pero no, es mucho Yo miro y lo laburo. pospongo. Es mucho laburo lo que haces. La verdad que estás ayudando mucho. Así que bueno. Eso espero. Sí, gracias por todo lo que haces. Y gracias a todos los que nos miran, a todos los que comparten, a todos los que apoyan. Como dije al principio, esto está llegando a gente que quizás no conoce a Dios y para eso estamos, somos burros, que estamos hablando de Dios. Así como Dios usó burro para tantas cosas, usó un burro para hablarle a Balaam, usó un burro para montarse en vez de usar un corcel, Dios nos está usando a nosotros también. Gracias a todos los que nos miran, sigan apoyando, sigan suscribiéndose o motiven a que se suscriban en realidad, compartan esto que va a ayudar a muchas personas. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.